recién va a empezar a grabar. Y entonces, ¿qué tal contigo? ¿Qué tal con todos, chicos? Buenas noches, buenas noches. Nos encontramos miércoles. Recuerden que ya estamos en la clase número, si no me equivoco, hoy día es la 9:10. Estamos terminando el miércoles 4. El próximo miércoles, recuerden, apúntenlo para que no se les pase. Es la última sesión con la evaluación. ¿Está bien? Apúntenlo si de repente, si desean. Es el miércoles 4 de noviembre. Estamos culminando el módulo de entorno de Windows Internet, en la cual el siguiente módulo es Word y diciembre termina con Excel, ¿saben? Ya enero, febrero no estoy muy seguro qué módulos se continuarán, pero al menos la programación hasta diciembre va a ser de ese orden. Word y terminamos con Excel. Bueno, sigamos viendo. ¿Qué tal? Buenas noches, Michelle. Buenas noches. Es, Profesor, disculpe, ¿es esas 5 módulos o 6 módulos? es creo que la verdad que son 6, ¿sí? Por ahí voy a consultarle a la señorita Pamela, pero sí tengo entendido que son 6 módulos, o sea, medio año prácticamente. Ujú. Ya. Entonces seguimos viendo, chicos, hoy día ya seguimos viendo el tema de internet, ya alejándonos un poco de lo que era hardware. Recuerden, siempre recuerden que hardware es lo que se puede tocar y software prácticamente ligado a los programas. Y hoy día les voy a hablar sobre la historia del internet. Está bien, más que todo, así como si fuera un cuento, para que lo puedan entender mucho mejor, cómo ha ido evolucionando todo este tema. Primero, como recuerdo que una vez les comenté que todo empezó, bueno, si mencionar un lugar, voy a escribirlo acá, Silicon Valley, que es un lugar en Estados Unidos, o mejor se lo muestro en imagen. Acá está Silicon Valley. Ya, ¿qué es este lugar Silicon Valley? Que queda allá en Estados Unidos. Eh, es como por decir ¿qué puedo decir? Disneylandia para la gente que está muy relacionada a lo que es la tecnología, la informática. Este lugar es como si fuera Disneylandia para ellos, ya que en este lugar no solamente ha albergado siempre las grandes mentes de la historia relacionadas a este tema, sino que también ha habido también inversionistas, han estado los inversionistas más grandes de la historia también, o sea, personas que respalden tu idea, ya que tú puedes tener una muy buena idea, pero a la par también necesitas tener gente que te va a respaldar económicamente, que te va a financiar. Entonces este era el lugar propicio para eso. Entonces si tú tenías una muy buena idea, si fueras de Estados Unidos y conseguías inversores, probablemente ya serías multimillonario, como fue el caso de un montón de personas que estaban en este lugar. Ya que, bueno, se hablará de justo también hoy día le voy a hablar la historia de, bueno, un poco como una línea del tiempo de Steve Jobs, Bill Gates y ya por último la historia relacionada a Internet, con otros personajes que también de cierta manera se relacionan. Entonces, si mencionara un lugar, como lo estaba comentando, sería este, un punto de partida, Silicon Valley, ahí para que lo apunten si desean. Es un lugar en el cual están todas estas empresas. Por ejemplo, acá como imagen referencial es la de Google. Ya que Google, tengo entendido que era una empresa, creo que sí les comenté también, era una empresa en la cual ellos te permiten que tú vayas a trabajar como tú gustes, en las cuales siempre está al lado de tu creatividad. Entonces, que te vistas como te sientas más a gusto y que no te preocupes por eso, ya que hay personas que de repente no les guste ir con camisas, zapatos, corte de cabello, peinados, de repente se sientan sofocados por tener que vestirse de cierta manera. Entonces, esta empresa dista de eso. Entonces, quieren que tú te sientas cómodo, te sientas bastante conforme y te vistas como tú desees. Si quieres, van en sandalias, en pijamas, como tú desees. Entonces, es una empresa muy, muy interesante la perspectiva que tienen con respecto a las personas que trabajan ahí. Entonces, ahí les dejo la imagen referencial de Silicon Valley. ¿Por qué este lugar? Porque ahí es donde, nuevamente les repito, nace todo, tanto de lo que era de hardware como lo era de software. Por el lado de hardware, les voy a mencionar dos personas que sí tienen que saber sí o sí. Una de ellas es Steve Jobs y la otra es
Steve Jobs y por el otro lado tenemos a Bill Gates, que hasta ahora sigue siendo bastante tendencia. Hasta el día de hoy seguimos escuchando de Bill Gates, pero ya no tanto relacionado a la informática, sino más relacionado a temas de otra índole, ya que él es una persona filántropo, tiende a la filantropía, que es ayudar. Filantropía es ayudar a las demás personas. Entonces él tiende más que todo eso. Y Steve Jobs, bueno, otro de las grandes mentes de los genios que ha habido a lo largo de la historia, está más relacionado a lo que era el hardware, ya que hubo una guerra, más o menos, a ver si les pusiera un comparativo. Por un lado estaba Steve Jobs, que él creaba hardware, y por el otro lado estaba Bill Gates, que creaba software, ¿saben? Más o menos para que se den una idea. Voy a colocarlo cuadradito. Acá hardware, y por el otro lado software. ¿Qué tal, Farid? Buenas noches. Software. Ya, entonces, recapitulando lo que te enseñó tu profesorcito, o sea yo, hardware lo que podías tocar y software lo que no podías tocar. Entonces, los dos son temas totalmente distintos. Miren, Steve Jobs, disculpen, desarrolló todo lo que era hardware. O sea, implementó una forma en la cual todo sea en uno solo. Que era la Macintosh 2, si no me equivoco. O sea, esta computadora de acá. No sé cómo se escribe. Touch 2. A ver, carga. Se fue el internet, creo. Macintosh. Acá está. ¿Sí? ¿Se logra ver? A ver. Sí, sí se ve. Ya, entonces, esta era una de las primeras computadoras portátiles que hubo, ya que la perspectiva que las personas tenían de la computadora era totalmente distinta. Ahora vemos la primera computadora de Apple. Primera computadora de Apple. Cuando todo estaba por piezas separadas. Y ahí también. A ver, era más o menos algo así. Esta era cuando alguien mencionaba computadoras, se imaginaba algo así. Como para que me entiendan. Cuando alguien decía computadora, era esto. Mira, ¿cómo está? Mira, piezas por un lado. Es como cuando un técnico está revisando tu computadora y te tiene todo destripado, piezas por todas partes ya que lo estaba evaluando. Algo parecido. Y eso era algo normal. Tenías un teclado por un lado, en lo cual es circuitos, un monitor así bastante rudimentario, la fuente de poder de la misma manera, la placa a la intemperie, y ese era el concepto que había de computadoras. Por ejemplo, esa es la primera que hubo, la Apple One, la primera versión. Ya luego, esta unidad, si no me equivoco, la empresa Apple logró vender solamente 200 unidades, ya que no era muy, llamémoslo, muy amigable, ya que todas las piezas estaban muy separadas. Ahí también hay una muy buena historia que presentan en la película, si es que la han visto, de Steve Jobs cuando fue a vender la placa que ellos habían creado, una tienda, y bueno, tuvo ahí una anécdota muy interesante. Entonces, esta primera versión que ellos tuvieron fue un fracaso, porque solamente vendieron pocas unidades. ¿Qué sucedió después? Que tuvo la brillante idea de integrar todo en uno. Entonces ya ahí se le ocurrió crear algo parecido a esto de acá. Aunque este creo que es otra versión. No, esta es la lisa. Es otra computadora que... A ver, vamos a ver, Macintosh 2. Ya, esta de acá, creo que esta es. Sí, esta es la Macintosh. Entonces, esto fue ya algo totalmente distinto a cómo se percibían las computadoras en esa época, ya que como pueden ver, sí se parece mucho a lo que nosotros tenemos en la actualidad. En la actualidad todos tenemos una computadora muy parecida. Obviamente más moderna a nivel de estética y de tecnología, pero la esencia está ahí. Un monitor, un teclado, bueno, el case que está incorporado y el mouse. También esto ya más o menos es como nosotros percibimos la computadora en la actualidad. Entonces, este concepto nace de ahí, nace en esa época.
las cuales tenían la computadora. Pero ¿qué sucede? Que eso era todo, ¿está bien? O sea, el invento era eso, nada más. ¿Qué necesitaba para que esto fuera un éxito? ¿Qué creen? A ver, lo dejo acá. ¿Qué creen que necesita para que ese invento que nosotros conocemos como la computadora fuera un éxito? Y la respuesta está acá en una palabra, a ver si alguien se da cuenta. ¿Cuál creen que sea? Del internet todavía nos estamos yendo prácticamente 20 años después. Ahí está la respuesta. Me hay una palabra ahí en esta diapositiva que tiene la respuesta. ¿Qué necesitaba el invento de Steve Jobs? De paso menciono a su mejor amigo. Gran parte de todas las historias es sobre una persona y su amigo, hasta en las películas también. Su mejor amigo de él era Wozniak, al cual él desarrollaba también. En realidad él era la parte mecánica, ya que Steve Jobs, si bien es cierto, él era un gran visionario, pero él sí distaba un poco de la tecnología. ¿Qué quiero decir? Que él no la desarrollaba, sino él veía la manera de vendértelo, de mejorarlo. Pero en cambio la mente brillante que estaba detrás de la creación era Wozniak. Y el software, correcto. No, el primero que lo dijo fue Andy. Correcto. ¿Qué necesitaba la computadora? El software. ¿Por qué? Porque imaginen esta computadora, ¿sí? Imaginen si esta computadora no tuviera ahora lo que nosotros tenemos Windows, ¿para qué nos serviría? Probablemente no nos serviría para nada, ya que si bien puede prender y todo, pero sin un sistema operativo no nos tendría mucha utilidad. Entonces, ahí es cuando las dos mentes se logran conocer. ¿Quiénes eran esas dos personitas? Ya mencioné una, Steve Jobs. Ahí está, si nunca lo han visto y se los presento, que probablemente sí lo conozcan. Y la otra persona, que sí ya, bueno, sí la conocen, de hecho que sí, Bill Gates. Entonces, esas dos personas en cierto punto de la historia tuvieron que conocerse, porque de cierta manera se necesitaron a nivel empresarial, ya que Steve Jobs tenía el invento de la computadora y Bill Gates tenía lo que él desarrollaba software. Y en cierta época de la historia los softwares se creaban de una manera totalmente distinta a como lo conocen ahora. A ver, voy a poner acá el primer código. ¿Cómo sería? Primeros códigos antiguos en papel. Bueno, no hay una imagen, se imprimían como cosas así muy parecidas, las cuales eran... Ahí está, esta imagen de acá. Ya, más o menos esta era la forma en la cual se imprimían los códigos en esa época. Era mediante papel, en la cual Bill Gates desarrollaba sus primeros software. O sea, era una tecnología muy distinta a como desarrollan ahora los software en la actualidad. Entonces, en esa época fue nuevamente todo un boom. Entonces, los dos se necesitaron de cierta manera, ya que, bueno, Bill Gates ahí hizo ciertas jugadas a nivel empresarial que lo dejaron mal parado a Steve Jobs, a pesar de que los dos eran muy brillantes, pero de cierta manera, en un primer enfrentamiento, entre comillas, Bill Gates salió ganando, ya que hubo una reunión de ellos, en las cuales Bill Gates compra la computadora que ellos habían desarrollado. O sea, esta computadora de acá. Ya, él compra esta computadora. Entonces la comienza a examinar, todo bien chévere, y luego le agrega una tarjeta así como un disco duro, ¿cómo se llama esta cosita? El disquete. Como un disquete, una pieza como un disquete, y la incorpora a esa computadora. Y cuando integra eso, ahí es cuando le estaba integrando el sistema operativo. Bueno, todavía no era un sistema operativo, todavía era algo mucho más rudimentario, todavía eran comandos en los cuales se podía ejecutar ciertas acciones. A ver, para que se den cuenta, era algo más rudimentario que esto. Esto es después todavía, esto cuando comenzaron a ver este tipo de interfaz ya fue mucho tiempo después, todavía era algo mucho más rudimentario todavía. A ver, ¿qué podría poner? A ver,
mundial, pero todavía era algo mucho más rudimentario. Todavía el sistema operativo fue algo totalmente un tiempo después. Sí, no hay ni imagen referencial como para mostrarles cómo era, pero era como cuando tú entras a una lista y escoges qué cosas deseas hacer. Pero ya el concepto de sistema operativo, que es este de aquí, este de acá, ya esto fue mucho tiempo después. Ya el tema de los sistemas operativos ya fue probablemente 5 años más tarde. Entonces la tecnología comenzó a ir evolucionando, en las cuales Bill Gates tomó la delantera. De cierta manera la tomó. ¿Por qué? Porque el negocio ya no estaba tanto en el hardware. ¿Qué quiero decir? Que ya no estaba tanto en fabricar piezas, de colocarlo todo en uno, sino el fuerte del dinero en esa época estaba en crear nuevos software. Entonces, en el tema de software, Steve Jobs se estaba quedando atrás, ya que nuevamente el negocio estaba ahí, el dinero, ya que todas estas empresas obviamente se mueven por el dinero. Entonces ahí se estaba quedando un poco atrás. Ahora, ¿qué hizo Bill Gates? Firmó un acuerdo. Firmó un acuerdo, pero ya no con Apple Computers, sino ahora lo firmó con otra empresa que probablemente hayan escuchado, que era el Gigante Azul. En su época se le conocía como Gigante Azul, que era la empresa de IBM. Por ejemplo, en la actualidad también conocen como Gigante Azul a la empresa Intel, pero la empresa Intel es de procesadores, ya lo hemos visto antes. Sí, los procesadores también por el color característico, pero antiguamente si tú escuchabas Gigante Azul, tenía que venirte a la mente esta empresa, IBM. Probablemente hayas visto computadoras, si eres de mi época, en las cuales venía el logo, una pegatina o algo, alguna publicidad relacionada a esta empresa. En la actualidad ya es casi nula y se dedica a otras cosas, es como una consultoría en la actualidad, si no me equivoco. Es como la historia de Blockbuster, algo parecido. Se fue haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito hasta que solamente quedó una tienda. Creo que solamente hay una tienda de Blockbuster en todo el mundo, que está en Estados Unidos. Algo parecido con IBM, de lo que era una empresa, una de las más importantes, las más revolucionarias y todo en el tema de tecnología. En la actualidad se está dedicando a algo muy distante a lo que hacía hace mucho tiempo. Ahora, ya, pero en su época de oro, ¿qué sucedió? Que Bill Gates hizo un convenio con esta empresa. Ahora vamos a colocar computadoras de IBM. Computadoras de IBM. IBM también hacía computadoras. También. Pero ¿qué sucedía? Que también necesitaban un sistema operativo. Ellos necesitaban un sistema operativo. ¿Y quién creen que vendía sistemas operativos? ¿O quién era el papi y el daddy del software? Bill Gates. Entonces Bill Gates hizo un acuerdo con ellos. Y el acuerdo que él hizo, sí creo que es este acuerdo, fue uno de los más grandes en la historia, ya que en esa época las empresas hacían acuerdos cerrados. ¿A qué me refiero con acuerdos cerrados? Que si tú vendes algo, que sea exclusivamente esa empresa. O sea, que si yo fuera Bill Gates, le vendo a IBM mi software, que sería el sistema operativo, no se lo puedo vender a otras empresas. O sea, no se lo puedo vender a Apple, no se lo puedo vender de repente a plátano, manzana, mandarina y todas las empresas que hubieran. No, simplemente se las puedo vender a esta empresa y ahí queda. Ya, pero entonces Bill Gates fue más ambicioso, en las cuales firmó un acuerdo que no fuera de exclusividad. ¿Qué quiere decir? Que dentro del acuerdo él podía vender el sistema operativo que creara a otras empresas. Entonces, lograr eso obviamente a nivel empresarial es toda una hazaña, porque tú estás imponiendo tus reglas, no te estás adaptando al juego de otra empresa. En esa época es como que yo les diga, a ver, barras, gráficos, como si, miren, es como si Microsoft estuviera aquí, Microsoft fuera lagartos y IBM fuera perro. Más o menos así era la diferencia en esa época. O sea, obviamente para esa empresa, que era muy pequeña todavía a comparación de IBM en esos años, que IBM acepte las reglas que estaba imponiendo Microsoft,
era toda una hazaña y la aceptaron. IBM aceptó las reglas del juego que estaba imponiendo eh, Microsoft. Entonces ahí fue otro de las grandes revoluciones o grandes anécdotas que tiene la historia de la informática, ese acuerdo que hubo entre ellos. Ahora, por el lado de Steve Jobs, en vista de que Bill Gates le estaba sacando ventaja, ¿qué hizo Steve Jobs? Bueno, Steve Jobs también ¿cómo se le diría? Se proyectó a crear un sistema operativo, que obviamente es el que ya conocen, que sería el iOS, pero su primera versión antigua. Bueno, a ver, sistema operativo antiguo. Ya ellos también inventaron un sistema operativo, pero como les había comentado, cada sistema operativo está diseñado para una computadora. Entonces, por el lado de IBM, disculpen, por el lado de Apple, Apple siempre se ha caracterizado por sacar productos que sean exclusivos. ¿Qué quiere decir que sean exclusivos? Que solamente funcionan con su tecnología. Y en esa época era mucho más difícil la compatibilidad. Es como que yo te diga que en tu celular que tú tienes Android, en tu celular quieras tener un sistema operativo de Apple. ¿Sí? Como que tú quieras tener ahí el sistema operativo del iOS. O sea, este sistema operativo. Que probablemente lo hayan visto. Si de repente tienen un celular Apple, esta interfaz se les haga muy particular. Por ejemplo, ahorita para distraernos, como para hacer una pequeña pausa, Luis Alfredo, ¿estás? Luis Alfredo. Sí, profe, acá estoy. Luis Alfredo, una consulta. ¿Se podría instalar el sistema iOS en un celular que tiene Android? No, no se puede, profe. En celular no. ¿Y si fuera en una máquina virtual, tampoco? En máquina virtual sí, justamente yo tengo eso, profe. Yo, como o sea, o sea, se puede, sí se puede, o sea, de que se puede, se puede. Yo lo tengo. Yo tengo una máquina virtual con MacOS Catalina, donde yo desarrollo las aplicaciones móviles para iOS como tal, ¿no? ¿Y qué nos podrías comentar más a fondo? Es prácticamente otro mundo cuando tú desarrollas una aplicación para Android y la desarrollas para Apple, para iOS. ¿Es muy distinto o son similares? Depende, profe. A Depende ver, de... le comento básicamente. A ver. Eh, para desarrollo nativo, eh, hablamos nativo de que el mismo lenguaje, ya sea de Android o el mismo lenguaje, ya sea de iOS, cada uno utiliza un ID, por decirlo así, un ID de desarrollo. En el caso de Android es Android Studio. En el caso de iOS es Xcode creo que se llama. O sea, se ha unificado más que antes. Plataforma.
Actualmente ya estoy empezando a desarrollar en multiplataforma porque un solo código compila tanto para Android como para iOS. Ah, ok, ok. Ujú, ya. A ver, chicos, a ver, un poco agrego lo que a la apreciación que, bueno, lo que acaba de comentar su compañero Luis Alfredo, que se refería al tema de nativo. Nativo, más o menos como para que lo entiendan, es cuando tú ejecutas un programa, o llámese los emuladores que hay en la actualidad, de repente por el tema de videojuegos, emuladores, por ejemplo, emuladores PlayStation 1. Por ejemplo, hay emuladores. Los emuladores, que va a hacer es simular que dentro de tu computadora funcione los juegos que tú tienes en la Play 1. Pero, ¿cuál es el problema? O bueno, entre comillas, problema de los emuladores, que van a haber ciertas funciones o características que no van a funcionar del todo correcto. ¿Qué se traduciría que funcione de una manera de repente más lento, con menos gráficos, tenga una serie de errores? Entonces, cuando algo funciona de manera nativa, que es originaria, es prácticamente como si mencionáramos su lenguaje madre, entonces ahí todo va a ir mucho más fluido. Entonces, cuando hay el tema de emuladores o que no fuera algo nativo, todo va a correr un poco, en algunos casos, más lento. Depende de qué manera haya sido configurado todo el tema interno del software. Entonces, es algo que puedan tener en cuenta. Entonces, me había quedado en qué parte de la historia. Ah, ya. Me había quedado en la parte en la que, bueno, Steve Jobs crea su sistema operativo para su computadora que le había creado. ¿Qué era la Macintosh 2? A ver, nuevamente en el Macintosh 2. Profe, si me da Sí. permiso, puedo enseñarle cómo emulo pues en una máquina virtual Windows y iOS. ¿Sí? ¿Quieres compartirnos tu pantalla ahorita? Sí, no habría ningún problema. A ver, compartirnos, a ver. Contanos un poco sobre cuál es prácticamente tu trabajo. Ahora voy a dejar de compartir. Entonces les seguía comentando mientras va compartiendo su pantalla su compañero Luis Alfredo. Por el lado de la respuesta de Apple fue esa, fue crear un sistema operativo que se adecuara a la computadora que ellos habían creado. A ver, ahí nos está compartiendo su pantalla su compañero. Como pueden ver, su interfaz, si no me equivoco, es de Apple, ¿verdad? Sí, profe, efectivamente. O sea, estoy ahorita en una máquina virtual. Una máquina virtual es como un simulador, chicos. Es como que internamente simula que tiene más computadoras en las cuales instalas distintos sistemas operativos. ¿Para qué le sirve a su compañero? Porque cuando él crea una aplicación, tiene que funcionar en todos los dispositivos móviles o todo lo que haya. Porque él no crea exclusivamente para Microsoft, o sea, para Windows, disculpen. Sino él crea aplicaciones que se puedan adaptar o que funcionen correctamente a todo lo demás, ya sea Android, ya sea iPhone y de repente Linux y todo lo que haya. Por eso que él Claro, utiliza efectivamente, profe, él efectivamente. utiliza esas máquinas virtuales. A ver, coméntanos más. Claro, bueno, básicamente he creado una máquina virtual, ¿no? Y acá es donde trabajo cuando hago programación. Bueno, como hago multiplataforma, con Visual Studio Code como IDE, como editor de código. Ahorita que Sí, lo que nos está mostrando ahorita su compañero es cuando les mencioné el tema de blog de notas, ya que el blog de notas también se puede hacer lo que él hace, pero hay aplicaciones que han sido diseñadas para eso. Eso se le llama lo que él menciona como IDE. Ya que hay muchos más, hay infinidad. En la actualidad hay un montón de software que hacen el tema de compilado. Claro, entonces básicamente, profe, respondiendo a su pregunta, ¿sí se puede ejecutar una Mac en Windows creando una máquina virtual? Sí. Ahora, para emular en un dispositivo móvil, no se puede. O sea, yo en Android no puedo instalarle iOS. ¿Es prácticamente imposible? Sí, es imposible. No, es imposible. Es imposible. Okay. No se puede. O sea, no se puede. Está bien, o sea, mi pregunta iba si de repente se podía, pero era tan lento el sistema que
lo hacía de repente no trabajable, sino que es No, 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 imposible. no, no se puede. No, no, es imposible. Ya quisiera yo, porque justamente para desarrollar, como usted sabe, pues no, para desarrollar multiplataforma, tengo que tener de todas maneras un iPhone. Ujú, claro. Necesitas Entonces yo eso. me tuve que comprar un iPhone porque el cliente quiere que sus aplicaciones corran en iOS y en Android. Entonces me tuve que comprar para poder desarrollar un iPhone. Claro, ya como una herramienta de trabajo. Exacto, y únicamente lo uso para eso, para herramientas de trabajo. Sí, pues miren miren, su compañero ha tenido que recurrir a otro dispositivo por lo que su trabajo le demandaba, que era crear una aplicación para eso. Entonces, volviendo al tema, chicos, muchas gracias, Luis Alfredo. Volviendo al tema, Apple siempre se ha caracterizado por eso, por lo que ellos desarrollan sea para ellos mismos, nada más. ¿Qué quiere decir? Que acá no puedes instalar otras cosas que no sean de esa empresa. Y esa ha sido una característica muy... A ver, voy a compartir mi pantalla. Ha sido una característica desde los inicios de la compañía. Y ya. Entonces, ahora, volvemos a Bill Gates. Profe, y Sí, disculpe que le corte. a ver. Bueno, acortando algún punto ahí. Ujú. Para poder instalar Mac, bueno, la máquina virtual, me consume bastante recurso. Ahí está, mira. Yo tengo un procesador de 8 núcleos y la máquina virtual está consumiendo 6. Wow, es bastante. Sí, es bastante. Y por ejemplo, tarjeta gráfica también está ocupando bastante. Y a pesar de todo, la memoria RAM también está ocupando bastante. Y a pesar de eso, todavía está un poco lenta. Es un sistema muy tragón si lo quieres emular en una computadora de Windows. Exacto. Ya, a ver chicos, lo que acaba de mencionar su compañero es muy importante porque se traduce a que si tú quieres emular ese sistema operativo que es de esa empresa, es muy pesado. Pero por ejemplo, Luis Alfredo, si tú emulas otro que fuera de software libre como lo es Linux, ¿la experiencia es igual o es mucho más amigable? La experiencia es parecida a Mac. Es muy parecida. Ah, ok. Les comentaba el tema de Linux porque Linux es un sistema libre, es un sistema software libre. Les voy a mencionar Linux. A ver, si alguna vez ven este pingüinito así, este pingüino, probablemente lo hayan visto, es un sistema operativo de código abierto. Código abierto quiere decir que no pertenece a una empresa en sí, sino que se puede desarrollar y si tuvieras algunos aportes puedes mejorarlo. Algo parecido como es la entrada DisplayPort, que en cierta ocasión lo mencioné, en las cuales a diferencia de HDMI sí es una empresa con fines de lucro, en las cuales ellos mismos desarrollan las nuevas funcionalidades que pueda tener y es de ellos. Pero en cambio DisplayPort no, DisplayPort se dista de eso, en las cuales también es parecido a lo que se conoce como software libre. Entonces lo que nos mencionaba ahorita su compañero es que la experiencia en software libre es muy similar. ¿Qué sería lo de las máquinas virtuales? A ver, por ejemplo, ahora voy a colocar acá para que me entiendan máquinas virtuales. Máquinas virtuales. Yo tengo instalado, profe, yo tengo 3 máquinas virtuales, una con Windows, una con Linux y y la actual que la tengo trabajando hace como 3 semanas aproximadamente, que es la de Mac. Y los 3 funcionan bien, o sea, obviamente ahorita no puedo emular otra máquina virtual porque la Mac me está consumiendo prácticamente el 60% de recursos, claro. Yo tengo 32 de RAM y este se está llevando casi 16. Wow, bastante. Demasiado. A ver, chicos, para que me entiendan lo de las máquinas virtuales es muy parecido a esta imagen de acá, en las cuales, miren, tienen distintos sistemas operativos. En la mayoría de casos, por no decir probablemente todos, todos tenemos únicamente un sistema operativo, nada más, porque es suficiente. Tener uno es suficiente, al menos para el común del usuario promedio. Tener un sistema operativo es lo estándar, lo normal. No es muy necesario tener dos. ¿Cuándo necesitarías tener dos? Cuando ya obviamente estás metido en el tema de, como lo es su compañero Luis Alfredo, en la cual él requiere en realidad más de uno.
para poder ver cómo interactúa, cómo se percibe lo que les crea, que serían las aplicaciones. Pero para nosotros, hasta para mí mismo, un sistema operativo es suficiente. Y si tuvieras más sistemas operativos, sería como esta imagen de acá. Por ejemplo, acá donde está el león se ve el de iOS. Por acá se ve Windows 7 y más atrás se ve XP, en las cuales dentro de esta computadora están esos tres sistemas operativos. ¿Y por qué están como pestañas? Porque están siendo emulados. O sea, puedes trabajar con los tres a la vez, en las cuales cuando tú instalas una máquina virtual, le asignas recursos. Recursos quiere decir que le asignas disco duro, le asignas y otras características más de tu computadora. Entonces es como que puedas trabajar en los tres a la vez. Pero hacer esto te consumiría muchos recursos, como ya lo está mencionando su compañero Luis Alfredo. Entonces, si tienes un sistema operativo, está bien, está dentro de lo normal. Preguntas que tengan chicos en este punto, yo que bueno, hemos hablado bastantes cosas, algo que deseen preguntar, de repente consultar. Si pueden preguntar ahorita en la rueda de prensa. Si pueden preguntar de repente a Atman, algo que quieras preguntar, Malú, Brigitte, Andy, Renzo, sobre de repente las máquinas virtuales, o si de repente quieren incursionar en el tema de creación de software o algo que haya explicado. Así, a ver, preguntan algo que deseen saber. Por ahí Andy. ¿Sí está todo claro? Sí, chicos, a ver, Atman, de repente está con el tema de la velocidad de internet de la lluvia. O Alejandra, si, no, si están, pueden de repente activar su micrófono o escribir en el chat, ¿sí? Si tienen alguna duda. Si no, seguimos con la historia de que le estaba comentando de Steve Jobs con Bill Gates, ya que Bill Gates luego se va a relacionar con el tema de las páginas web, que es justo donde yo quería llegar. ¿Sí? ¿Está todo bien? ¿No hay señales de vida? Entonces seguimos chicos. Entonces Steve Jobs por su parte, de todas maneras, él desarrolló un sistema operativo en la cual le funcionara en lo que ellos habían creado, que era la Macintosh 2. Y así, bueno, hubo disputas entre ellos, hubo muchas más anécdotas de relación por el tema de tecnología. Ya. Tiempo después, ya más o menos 10 años después, más o menos por la época del 2000, quizás un poco antes, cuando hubo el tema del primer navegador, que era primer navegador, un navegador web, se me fue el nombre, ahí está, Mosaic. Cuando hubo este sistema, cuando hubo este navegador, prácticamente cambió toda la historia. Ahí le voy a colocar la imagen referencial con el tema del internet. Bueno, ahí les he colocado información técnica. Bueno, al comienzo del internet nació como proyecto del ejército de ARPANET en Estados Unidos, ya que todo nace por el tema de la Guerra Fría. Bueno, acá esta parte se relaciona bastante historia, cuando hubo el tema de la Guerra Fría, que eran las disputas que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, cuando la Unión Soviética lanzó uno de los primeros satélites de la historia, Estados Unidos pensó de que eso iba a ser para espiar. Entonces, miren por dónde va la historia. Pensó que el fin de ese satélite, o lo que ellos enviaron al espacio, era por un tema de espiar. Entonces se les ocurrió la idea al ejército, por eso que ahí inicia todo este tema. El ejército, que era el proyecto ARPANET, era conectar las computadoras, ver una manera en la cual las computadoras se vieran conectadas, ya que hasta ese momento, si bien ya existían las computadoras y lo que era el sistema operativo, pero las computadoras no estaban conectadas entre sí. No había una forma en la cual tú mandaras información de una computadora a otra. Entonces acá inicia este proyecto, ya a este nivel. Porque a nivel de usuario, que serían nosotros, en lo cual el internet en casa nace mucho tiempo después. Pero acá nace todo, con el proyecto ARPANET, en el cual lograron conectar computadoras en este lugar. Ya luego, con el tiempo, comenzaron a ver más empresas, comenzaron a ver que la tecnología fue evolucionando,
las primeros, las primeras, los primeros lugares en los cuales hubo internet fue entre universidades. Las universidades tenían redes privadas a las cuales conectabas laboratorios con otros laboratorios. Y ya por último, el último escalón fue nosotros mismos, o sea, ya en todo el mundo, ya a nivel de usuario. Pero todo empezó así más o menos. Primero el tema militar, por un tema del ejército, de salvaguardar información que ellos tenían. Luego en las universidades, institutos públicos privados, las universidades que hay en Estados Unidos. Y por último ya el internet se extendió a lo que nosotros percibimos ahora como es la internet. Entonces, cuando comenzaron a ver el tema de los navegadores, porque internet, cuando tú ingresabas, era de esta manera. Tú ingresabas a internet, es como si tú abrieras una pestaña de Google. Bueno, ahorita existe Google, en esa época no había. Y solamente ves texto. Ingresas a una página y ves texto, texto, texto y puro texto. Ves solamente letras y letras y más letras. Entonces esa era la percepción que había en esa época de internet. Miren las primeras versiones que hubo de Yahoo. Miren cómo era el internet en esa época. Casi no había colores, las letras tenían ese color característico de color azul que cambia cuando uno le da un clic. Si se han dado cuenta, cuando uno entra a una página se pinta de otro color cuando has ingresado a esa página. Y los buscadores, todo era totalmente distinto como es ahora. Y entonces, luego, ¿qué sucedió? Luego de que existió esta página que era un buscador, que era Mosaico, existió otra, Netscape, que era esta empresa de acá, Netscape, en las cuales revolucionó también parte de lo que nosotros conocemos como internet. ¿Por qué? Porque la interfaz se volvió mucho más amigable, el buscador era mucho más específico, ya que el tema del buscador, aunque no lo crean, es muy importante. Es como, por ejemplo, si yo escribo acá en el buscador la palabra perro, se supone que me deben aparecer imágenes de perro, ¿verdad? Pero ¿qué sucedía en esa época? Que cuando tú escribías algo, por ejemplo, me aparecía gatos, loros, ¿qué te puedo decir? Papagayos, vacas y una serie de animales. O sea, la búsqueda no era 100% precisa, ¿sí? ¿Sí me entienden? No era de todo del 100% eficaz. Tú podías buscar algo, pero tenías que ponerte realmente a buscar qué era lo que estabas buscando, porque te aparecían un montón de páginas que probablemente no estaban relacionadas. Entonces el buscador no era 100% eficaz como cuando Google lanzó su buscador, porque yo escribo perro y lo primero que me tiene que aparecer es la descripción de un perro y todo lo demás. Entonces su buscador es muy bueno. No es como, volviendo al ejemplo, que yo escribo perro y me aparezca vacas, loros, camellos y luego recién perros. Entonces a eso me refiero. En esa época, crear un buscador que tenga esas características era algo totalmente revolucionario. Entonces, en la época de Netscape, que fue una de las empresas que también tuvo bastante renombre, las cuales tuvo gente ingenieros muy inteligentes, muy dotados para el tema de la informática, desarrollaron este buscador. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Recuerdan cuando le estaba comentando de Bill Gates y Steve Jobs? Ellos, la competencia que tuvieron era hardware y software. Pero ahora la competencia ya no es así, sino ahora la competencia va a ser así: Bill Gates software y por acá páginas web. Disculpen, los navegadores y por acá Netscape, ya que Netscape es una empresa, hay varias personas que están detrás estaban detrás de Netscape. Entonces ya la guerra ya no era de quién creara una mejor computadora, ni tampoco de quién creara un mejor sistema operativo, sino ahora la guerra era quién tenía un mejor navegador. Entonces el navegador que estaba dentro de lo extraordinario, de lo revolucionario, era Netscape, que era esta empresa que le estoy mencionando ahorita, en esa época, ya que su navegador era muy bueno. Google vino mucho tiempo después.
Google es bastante tiempo, unos años después, todavía no estaba acá. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Microsoft? Ya que Microsoft quería dominar todo, porque de cierta manera ellos tuvieron monopolio en todo lo que era tecnología. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Crear Internet Explorer. Ahí fue cuando nace este navegador, que en la actualidad ya está muy desfasado, ya es prácticamente historia, tiene muchos memes en los cuales ya caducó ya. Pero en esa época la respuesta que ellos tuvieron, la respuesta que tuvo la empresa de Microsoft fue crear esto, Windows Internet Explorer. Y esta era la página que ellos utilizaban. Y por el otro lado estaba Netscape. Entonces tuvieron otra lucha, pero ya no era con Apple Computers, sino ahora era con Netscape, en las cuales la diferencia que ellos tuvieron o la lucha fue muy dispareja. Ya Microsoft para esta época ya era una empresa muy poderosa, ya estaba en lo más alto de la tecnología, ya había superado a IBM, ya IBM ya estaba prácticamente, se invirtieron los papeles. Por el lado de Apple era una empresa también estaba a niveles altos, pero obviamente la empresa de Microsoft era superior porque llegaba a muchas más personas. El tema de Windows, porque si preguntáramos en la actualidad, bueno, disculpen, hoy por hoy gran parte de todo el mundo utiliza más Microsoft, Windows, que de repente Apple. Apple más que todo lo vemos en lugares como lo es Estados Unidos, Canadá, América del Norte, que probablemente sea donde tiene predominio. Pero si habláramos de acá de América del Sur, gran parte de todos nosotros nos familiarizamos con Windows. Entonces, ahora la guerra ya no era por el hardware o software, sino era por los navegadores, en las cuales Netscape tenía un buscador que era muy bueno y ellos respondieron con Internet Explorer, que era el navegador que les había colocado acá, que ya estaba prácticamente extinto. Luego evolucionó, ahora cómo se llama, el Explorer tiene otro nombre, se llama Cortana creo. Tiene un nombre, no es Cortana, es el Explorer. Mic off. Mic on. Y tiene este dibujito. Ahorita se me dio el nombre del... Edge, ¿no? Ya está acá el Edge, que es ya la última versión que tiene la empresa, en las cuales también poco se utiliza Explorer. Es descargar el nuevo navegador de Microsoft, ya que bueno, en la actualidad Google Chrome se ha comido casi todo el mercado. Casi todo el mundo utiliza más su navegador que ellos tienen. Nuevamente, la distinción que tienen ambos. No confundan lo que es el navegador con el buscador. El buscador son las páginas y el navegador ya serían las aplicaciones que nosotros utilizamos. Por ejemplo, ahí está Mozilla Firefox. Mozilla Firefox, que fue la evolución de Netscape, porque luego Netscape liberó su código y se volvió código más o menos como un código abierto, y ahí nació Mozilla Firefox, que se relacionó bastante a Ubuntu, ya que Ubuntu también era un software libre. Y las cuales Mozilla, yo recuerdo en su época, cuando estaba en el año 2010 más o menos, se hablaba bastante de Mozilla, en las cuales te recomendaba la instalación de este navegador porque se decía en esa época que te consumía menos recursos. Eso es lo que siempre uno busca, que cuando tú instalas algo te consuma menos recursos. ¿Para qué? Para que todo sea más fluido. Mientras más recursos te consuma, va a ser mucho más lento. Entonces, una de las cosas que ha tenido siempre que lidiar Google Chrome ha sido el tema de los recursos que consume. Consume mucha memoria. Por el tema de los recursos que ellos consuman. Entonces, esta ha sido la forma como le han hecho la guerra
las demás empresas a Google Chrome, diciendo que Google Chrome consume muchos recursos y que los otros navegadores son mejores. La verdad no estoy muy seguro si es cierto o no, ya que si tú tienes una computadora con recursos más allá de lo estándar, no vas a sentir la diferencia en la cual el navegador funcione bien o mal. Esto más que todo lo vas a sentir si tu computadora tiene pocos recursos. Entonces probablemente sientas la diferencia si usar Google Chrome o si de repente usar Mozilla Firefox, o de repente Opera, qué navegador de repente consume menos recursos. Entonces, antes de ir al break, chicos, antes de ir al primer break, vamos a preguntarle nuevamente a su compañero Luis Alfredo si es verdad este tema con respecto al navegador. Si entre navegadores consumen menos recursos o es una... ¿Cómo diría? De repente es una... ¿Cómo se dice? De repente es una mentira. Si todos los navegadores consumen iguales recursos o hay unos que consumen más y otros que consumen menos. ¿Sí, Luis Alfredo? Luis Alfredo. Me parece que se había un rato. Entonces, los navegadores te consumen recursos, pero la pregunta era, ¿qué tan cierto es esto? Si hay navegadores que te van a consumir más recursos, como de repente van a haber otros que no. Por ejemplo, ¿dónde ves reflejado esto a la hora que tú abres más pestañas? Por ejemplo, ahorita yo tengo abierto 4 pestañas nada más. Si de repente yo abriera, imaginemos 20 pestañas, ¿todo seguiría igual de fluido? Si yo me pongo acá a abrir más pestañas y imagina que tenga ahorita abierto 20 pestañas y en las 20 pestañas tenga búsquedas. Entonces la pregunta era si todo correrá igual de fluido o en cierto punto todo va a comenzar a verse más lento. La transición que va a haber entre una pestaña y otra. Entonces esa era la pregunta que vamos a responder luego del break. Entonces, preguntas que tengan, chicos, antes de pasar el primer break. Luego vamos a ver el Kahoot, pero algo que desean preguntar antes de esta primera pausa. Recuerden que son libres de preguntar. Pueden escribirlo en el chat si desean preguntar algo con respecto a la historia que acabo de comentar de cómo ha ido evolucionando la tecnología. Lo pueden hacer. Si no, ya pasamos al primer break del día de hoy. ¿Sí? ¿Pueden preguntar algo? No. Yo asumo que se está entendiendo todo. Sí, entonces pasamos al primer break, chicos. Siendo las 8:04, 5 minutos de break hasta las 8:10. Entonces 8:10 nos volvemos a ver. En mi caso parece que todo está fluido, no se ha colgado. Tengo abierta un montón de pestañas y todo, yo le doy un clic y se puede navegar con total libertad, no se ha colgado en ningún punto. Obviamente no te invito a que hagas esto, que abras 30, 40 pestañas a la vez y pruebes si te va bien o no. Bueno, pasamos al primer break, chicos, nos volvemos a ver en 5 minutos. Mic off. Compartirles el Kahoot del día de hoy. Listo, ya lo compartí, pueden descargarlo. Lo voy a compartir también en el chat del instituto. Listo, ya lo compartí en ambos medios para que puedan ingresar. Nuevamente, si tuvieran algún inconveniente a la hora de ingresar, me comentan. Voy a cerrar todo lo que había abierto de las pestañas, ya que son muchas. Listo, ya la cerré. Ya. Se llama Trivia 8. Ya estamos en la Trivia 8. Hoy es la clase 9 y es con respecto a la clase anterior. Voy a colocar mi nombre. Mic off. Mic on. A ver, primera pregunta. En el explorador de Windows podemos ver
eliminar, copiar, mover archivos y carpetas, entre otras funciones. ¿Verdadero o falso? El explorador de Windows es una herramienta que está dentro del accesorio, en las cuales antes era muy visitada esa opción del explorador, pero en la actualidad poco lo utilizamos, ya que ahora la interfaz ha cambiado y tenemos otra manera de buscar la información que se encuentre dentro de nuestra computadora. Claro. Ya. Entonces, las trivias, chicos, las estoy dejando en el chat. También se las voy a compartir de manera personal para lo que me están preguntando. Pero sí, las pueden encontrar en el chat. Yo también he colocado los links de las trivias anteriores. A ver, siguiente pregunta. ¿El explorador de archivos no es una herramienta indispensable en un sistema operativo? ¿Verdadero o falso? En el explorador de archivos no es una herramienta indispensable en un sistema operativo. Sería falso, ¿verdad? Ya que sí lo es. Es una herramienta de la cual nuevamente podemos ingresar para buscar toda la información que nosotros tengamos. Antes, yo recuerdo cuando era niño, cuando ingresaba a Windows 95, era lo primero que ingresaba para poder buscar desde ahí los juegos que había en la computadora. Ya que es como también una especie de directorio. Ahora que hablo de escritorio Microsoft, me he acordado de una versión de... Hubo una versión que se llamaba Google Desktop. Creo que ya desapareció, entonces se llamaba Google. Sí, creo que ya no hay. Bueno, después se las comento. Había una herramienta dentro de Google, ya que Google tiene un montón de herramientas o servicios. Había una que se llamaba Google Desktop, en las cuales era algo parecido al buscador de archivos. Ahora dice, Windows incluye algunas aplicaciones como Paint, Java, PHP, HTML. Paint. En la clase pasada hemos visto las aplicaciones que integra Windows. Entonces, dentro de las que les había comentado, que eran las que dentro de las más primitivas, las más antiguas que ha existido a lo largo de la historia de Windows, ha sido el tema de Paint. Que hasta ahora, mira, ha pasado, ¿cuánto será? Más de 30 años y Paint sigue vigente. Pregunta 4. Es muy útil cuando queremos apuntar algo, ya que es más ágil que abrir un procesador de texto más potente. Y cuando lean procesador de texto, se les tiene que venir a la mente una aplicación. Y solamente hay una de las 4 que se está mencionando. Paint es para dibujar, la calculadora para realizar operaciones aritméticas, grabador de texto que es para obviamente grabar información, otro tipo de información, y el blog de notas. El blog de notas que es para guardar información como lo es código probablemente, o información como lo podemos hacer mediante el stick notes. Pregunta 5. Es un formato gráfico basado en un algoritmo de comprensión sin pérdida para bitmaps, no sujeta a patente. Ahora esta pregunta sí es un poco más técnica con respecto a los formatos que hay de imágenes. El tema del PNG es justo la definición que se ha colocado en la pregunta, ya que nuevamente hay varios formatos de imágenes que ya hemos mencionado, como era la JPG, PNG, GIF, mapa de bits, que son los más comunes,
por el lado de video, MPG4, MP4, AVI, hay otros tipos de formatos de video. Y el XSLX igualmente, pero el PNG se diferencia por lo que se ha colocado en la pregunta. Aparte de eso, que PNG tiene la diferencia en la cual nosotros podemos guardar una imagen que no lleve fondo, cosa que el JPG sí lo hace. Si nosotros guardamos en formato JPG, aunque la imagen no lo tenga, le va a colocar un fondo blanco, siempre va a tener un fondo blanco, cosa que el PNG no es así. Si tú descargas una imagen PNG en la cual no tiene fondo y lo descargas en formato PNG, esa imagen solamente va a ser la silueta. Entonces es una diferencia que tienen ambos. Y el GIF, que es el que tiene animación. Las imágenes que tienen movimiento, que eran muy comunes antiguamente cuando uno creaba su página web. Podía colocar imágenes GIF. En esa época de que reinaba el hi-fi, estaba repleto de GIF. Cuando utilizaba el hi-fi, a ver, uno le podía colocar saturaba su información y podía colocarle imágenes en movimiento. Entonces, en esa época, cuando se percibía las redes sociales de esta manera, en las cuales uno colocaba sus videos tal y cual está acá, ahí se podía colocar esos formatos acá está. Se podía colocar esas imágenes con movimiento, cosa que ahora ya no se puede. Al menos no he visto en Facebook que coloquen imágenes con movimiento. A ver, sigamos viendo. A ver. Acá. Siguiente pregunta. Está bien, no hay problema. Ahí creo que si se borra no hay problema. Yo te los vuelvo a compartir todos los Kahoot. A ver, siguiente pregunta. Pregunta 6. Se trata de una grabadora muy básica al pulsar el icono del micrófono. ¿Cuál es el nombre que tiene la grabadora? Grabadora de voz, grabadora de sonido, solamente grabadora o grabadora de radio. ¿Cómo se llama la herramienta que está en accesorios? ¿Se llama grabadora de voz? Sí, grabadora de voz. No se llama de sonido, ni de radio, ni solamente grabadora, sino grabadora de voz. Aunque parezca mentira, por más simple que sean las aplicaciones, cumplen un rol importante cuando uno instala el sistema operativo. Porque imaginemos que tienes una computadora nueva, una laptop nueva y quieres probar. Quieres probar de repente la cámara que tiene, o de repente quieres grabar una voz, tomar una foto. Necesitas aplicaciones. Entonces, tiene que tener aplicaciones básicas, como lo es la que acabo de mencionar, la acabo de seleccionar ahorita, como lo es una grabadora de voz, porque si no tendrás que tener conexión a internet, descargar una aplicación y probar qué tal funciona o si funciona correctamente. Entonces es bueno tener aplicaciones básicas, porque esas de ahí siempre van a estar presentes. Por ejemplo, las de accesorio de Windows, todas las computadoras que tengan Windows las va a traer, no es algo opcional, sino es algo que ya viene por defecto. Pregunta 7, me faltan 2. Es una herramienta muy útil para hacer capturas de pantalla, recortar pantalla de Windows y Paint, o la herramienta se llamaba solamente recortes. ¿Recuerdan la herramienta de accesorios? Que era muy parecido a Control Print, ya que Control Print lo que hace es tomar una fotocaptura, pero había una herramienta dentro de accesorios de Windows que nos permite realizar esta acción, en la cual lo que va a hacer es un recorte de lo que nosotros seleccionemos. Pregunta 8. Se trata de una aplicación predeterminada de Windows muy útil para realizar dibujos y retoques sencillos.
Mic off. Mic on. La pregunta del $1.000.000. Paint, Photoshop. La que estaba debajo, pain, bueno, sería dolor, sufrimiento en inglés. Pain. Aunque uno le digan paint, que es para dibujar. Bueno, ahí están las 8 preguntas. A ver, vamos a ver la pregunta que se le ha hecho más compleja. Probablemente sea la de la PNG. La pregunta con respecto a los formatos, al formato de las imágenes. Y sí, creo que... no, eso no era la de la captura de pantalla también. Sí, ha sido la pregunta del formato y la pregunta de la herramienta con respecto a grabar pantallas. Entonces ahí solamente la respuesta era captura, recorta, disculpen. Solamente era recorta, no era MP Paint o recorte de pantalla de Windows, sino simplemente recortes. Bueno, ahí termina el Kahoot del día de hoy, chicos. Los links nuevamente para las personas que me están preguntando de manera interna, se los voy a compartir. Si de repente quisieran volver a realizar las pequeñas, llamémoslo juegos, yo le coloco de título trivias, pero solo para con el fin de amenizar un poco todo lo que estamos visualizando. Entonces ahora sí regresamos al tema de internet. Seguimos viendo la historia. Ya hemos hablado sobre cómo ha ido evolucionando, cómo inició lo de la internet, que fue un proyecto militar en realidad, y que en la actualidad ya ha llegado a nuestra vida. Y la verdad, si les preguntara, ¿imaginan su vida sin internet? ¿Imaginan su vida sin poder ingresar a una red social o a un videojuego online? ¿Se imaginan esa vida? ¿Cómo sería? Ya está muy incrustada en nuestro día a día, ya sea por temas de repente ¿cómo le diría? De repente de ocio, de entretenimiento, como también... ¿Se escucha entrecortado? A ver, voy a salir y voy a volver a ingresar. A ver, ¿qué tal, chicos? ¿Qué tal se escucha ahora? Sí, ahora sí. Ya, acá. Entonces seguí hablando que les preguntaba a ustedes como para que reflexionen un poco sobre cómo sería su vida sin internet. Si se imaginan una vida sin conexión a internet. De repente va a haber un grupo de ustedes en los cuales probablemente no les afecte, como probablemente a otros les parezca algo inadmisible. A veces probablemente ustedes lo hayan hecho, o sea, ya se hayan puesto a prueba un día sin tecnología. O sea, probablemente tener el celular apagado, o de repente cuando has realizado un viaje, lo cual te has alejado de tecnología. Entonces, es como más o menos como para reflexionar cómo sería la vida sin tecnología. Probablemente algunos se adapten de mejor manera, como para otros de repente les sea muy difícil dejar. Sigamos viendo. Entonces, por el otro lado, bueno, creo que se colocó una diapositiva con respecto a los dominios. Los dominios, para que más o menos como para que me entiendan, es la última parte que hay en una página web. Cuando nosotros escribimos una dirección, mejor dicho. Cuando nosotros escribimos Google es www.google.com.p. .p se refiere porque el dominio pertenece a Perú. .es España. .p y la tecla T de Portugal, Canadá, MX de México. Cada página que nosotros ingresemos va a tener un dominio. Entonces, ¿cómo te das cuenta qué dominio tiene? Por la parte final que tiene la página web. Y ahí les he colocado los dominios más comunes o más frecuentes que probablemente hayan visto. .com, empresas comerciales, edu de educación. Por ejemplo, el dominio de edu, aunque parezca un nombre de Eduardo, lo tienen un montón de universidades, colegios, ¿sí?
que tienen. ORG, las organizaciones sin fines de lucro. Ahí por ejemplo estaría la ONU. .net, redes y proveedores de servicio. .gov de gobiernos, .mil de militares, y así hay muchos más. Entonces, cuando ingresan a una página, de hecho que tiene un dominio, en las cuales se lo van a anotar. Por ejemplo, a ver, ahorita voy a ingresar, por ejemplo, encontramos a www.google, o mejor dicho, solamente Google. Y acá, por ejemplo, dice .google.com.p. Entonces, .p se refiere que este Google es de Perú. Por ejemplo, si yo entrara a otro dominio de otro país, probablemente la interfaz sea distinta. ¿Y por qué les hago mención nuevamente de esto? Porque hay países, bueno, acá está la imagen, hay países que no tienen conexión de internet. Por supuesto que eso nunca lo habían escuchado. Pareciera que en la actualidad todo el mundo tiene internet, pero no es así. Hay países que no tienen internet. Así literal, no tienen internet. Y hay países también en los cuales el internet es limitado. Pero no limitado me refiero por un tema de velocidades, sino limitado por el contenido que tú puedas navegar. Por ejemplo, la otra vez estaba hablando con un amigo, que él tiene otro amigo que vive en Cuba, y me comentaba que su amigo de él, cuando iba a una cabina de internet, le entregaban una tarjeta en las cuales era como una recarga, en las cuales podía ir a una cabina y navegar por internet, ya que hay países, bueno, también como lo puede ser China, Corea, si no me equivoco, Corea del Norte, Irak y muchos países más en los cuales es limitado el contenido que tú puedas ingresar. Por ejemplo, por el lado de ya del Oriente, más o menos, por el lado de China, de Asia, de esos países, tienen bloqueado el acceso a las redes sociales. Así literal, no tienes acceso a ingresar de repente a Facebook, Instagram, todas las redes sociales que conocemos ahora, las tienen bloqueadas. Como también hay países que sí puedes ingresar, pero son totalmente vigiladas, están en permanente vigilancia. Entonces es por eso que el acceso me refiero que es restringido, que no puedes navegar con total libertad, como lo puedes hacer de repente acá en América del Sur. Ya va por un tema político o por otra índole, en los cuales van a restringir la navegación por otros lados. Y ya en casos extremos, ya países que literalmente no tienen internet, no tienen acceso a la conectividad. Entonces hay esas categorías, los países que no tienen, los que sí tienen pero están en total vigilancia, restringidos, y por último los que tenemos total libertad, poder navegar en todo tipo de lugares. Y ahorita que hablo de navegar, había una palabra que se hizo muy popular entre los años 2000, que probablemente también le hayan escuchado, que era el tema de surfear por la red. Probablemente sí lo hayan escuchado, el tema de navegar, surfear. Sí, tiene un sentido, tiene una razón de ser. Por ejemplo, la palabra dice navegar, surfear. ¿Y qué entendemos por eso? La parte superior. O sea, no dice nada sobre zambullirse o meterse debajo. Entonces es algo totalmente distinto. ¿Por qué hago mención? Porque voy a citar la Deep Web, que probablemente ya también tenga relación, hayan escuchado. No es un tema... ¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. No es un tema nuevo, sí, pero hoy me comentan de repente si quieren hablar sobre este tema de la Deep Web. Hay un montón de videos que pueden encontrar en internet, información sobre lo que es la Deep Web. Si desean también lo comento a grandes rasgos, pero probablemente ustedes ya sepan al 100% en qué consiste, qué hay aquí, por qué se llama Deep Web y qué es lo que uno puede encontrar aquí. Ya que no es ha pasado a ser un tema de cultura general a ser un tema más que todo de curiosidad por saber en qué consiste. Entonces, probablemente ya sepan
o tengan información relacionada. Pero si de repente hay algo que puedan agregar o quieren saber, pueden comentar. Por eso les comentaba el tema de surfear, porque cuando surfea es la parte de arriba, la parte de encimita, pero va a haber partes dentro de toda internet que es difícil de ingresar. Difícil por el sentido de que todos cuando ingresamos a internet mediante nuestra computadora o celular tenemos una dirección. Así como tú tienes un DNI y tienes una dirección de domicilio, igualmente. Cuando tú te conectas a internet, tienes asignada una dirección. Entonces, mediante esa dirección, tú puedes encontrar a alguien o te pueden encontrar a ti. Por eso que esa información es muy, ¿cómo se le diría? Muy confidencial. Muy confidencial porque las personas que están más relacionadas a estos temas pueden usarla para otros fines. ¿Sí? Pregunta que tengan, chicos, sobre la Deep Web. Si no, de repente les hablo más a fondo sobre este tema, sino que lo quería un poco obviar porque probablemente ya sepan bastante sobre este tema, o quieren que les comente sobre la Deep Web. Por ejemplo, Atman, ¿habías escuchado sobre la Deep Web? Atman, de repente por ahí Andy, sobre la Deep Web, la web profunda. Deep profundo, por eso se llama Deep Web. Dice un sitio de búsqueda prohibido. No es como un sitio como tal, sino es un conjunto de páginas que no están indexadas. Indexadas me refiero a que cuando nosotros ingresamos colocamos www. Todas las páginas que nosotros coloquemos en internet, en la parte, llamémoslo legal, empiezan así, www y lo que tú quieras después. YouTube, Google, Instagram y todo lo demás, pero todo inicia con www. Y ya si queremos ser más exactos sería http:// www. Pero todo inicia por ahí, www. Ahora, esas páginas que se encuentran en estos lugares no están indexadas de esa manera. Y así como esas páginas, hay un montón de páginas que, bueno, la mayoría en realidad, la mayoría que no están indexadas al tema de www. ¿Cuál es la otra diferencia? Que como no están indexadas a www, son más difíciles de rastrear, ya que no tienen esa conexión. Entonces, esas páginas tienen, aparte de que el acceso probablemente sea más complejo, la verdad, en lo personal, yo no he ingresado hasta el momento, pero ahí también le podemos preguntar a alguien que haya ingresado, si de repente alguno de ustedes haya ingresado. Hay aplicaciones, hay programas que te permiten hacer ese ingreso. Pero ¿qué sucede? Que el ingreso no va tanto por ingresar o no ingresar, sino que tienes que protegerte. Protegerte me refiero al tema de tu dirección. Es como, imaginemos que tú vas a una fiesta y vas con un antifaz, con una máscara, o como probablemente lo vas a hacer, aunque no deberías, el día 31, una fiesta. ¿Está bien? Y entonces, ahí, por el tema ahora de la coyuntura de esa festividad, probablemente vayas disfrazado. Entonces, tienes que estar protegido, en las cuales tu identidad esté protegida. Entonces, lo que hace esa aplicación que se llama Tor, aplicación, no recuerdo si se llama Tor así. Lo que hace esa aplicación es proteger tu dirección IP para que puedas navegar sin un problema. Entonces tu dirección queda, llamémoslo, no visible, en las cuales vas a poder navegar con una mayor libertad. Porque si tú ingresaras de otra manera, en las cuales no tienes una protección, probablemente podrías tener problemas. Ya. Ahora, por otro lado, en la Deep Web no... Sí, se fraude. Aparte de Tor, tienes que tener una VPN. La
VPN, chicos, es una red privada. VPN es Virtual Private Net, una red privada en las cuales lo que va a hacer es simular que tu dirección estás en otro lugar. Es como, por ejemplo, hay VPN, había una que yo utilizaba bastante. A ver, les comento, aplicación que se llamaba, ¿cómo se llamaba? .vpn. Ya, pero yo no lo he utilizado para entrar a la Deep Web, sino que lo utilizaba porque cuando ingresaba a Mega, era esta de acá. Hay otras más, pero bueno, esta fue la primera que conocí. Ahí la voy a agregar. Hay otras obviamente que funcionan de una mejor manera, hay otras que probablemente tengan más funcionalidades, pero en teoría lo que hace una VPN va a ser de que tu dirección se encuentre en otro lugar. Por eso que, bueno, te lo acabo de instalar. A ver. Es simular. Bueno, acá me pide que coloque un correo. A ver, miren, chicos, ahorita he ingresado a esta VPN de la empresa .vpn, en las cuales me muestra una serie de países gratuitos. En pocas palabras, quiere decir simular que tu dirección no está acá en Perú, sino está en otro país. ¿Para qué? Para que no te puedan, entre comillas, rastrear, no te puedan encontrar, porque figurativamente vas a aparecer como si estuvieras en otro país. Es como violar tu DNI y que tengas una identidad falsa, en las cuales probablemente tú seas de otro país cuando eres de Perú. Entonces, miren, por otro lado te muestra el tema del ping. El ping, recuerden que es la latencia. Por ejemplo, acá me dice Netherlands y la latencia que va a tener. Si fuera de repente de Estados Unidos, la latencia que va a tener. Entonces, por ejemplo, ahorita ya me estoy conectando a Estados Unidos. Entonces, si de repente alguien rastreara mi dirección, le figuraría que yo me encuentro en Estados Unidos. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Yo lo utilizaba porque cuando descargaba de Mega, cuando tú haces una descarga de esa página como hay otras más, tienes un límite de descargas, que probablemente ya lo hayan hecho. Por ejemplo, acá voy a colocar, a ver, película Mega. Película en Mega. La página, bueno. Esta empresa de acá. Ya, esta empresa de acá. Que probablemente la hayan visto. Ya que sucedía que en esa época, cuando yo era estudiante, descargaba mucho de esta página. Descargaba películas, como hasta ahora lo hago. Solamente que ya no... Evito encontrar contenido de Mega. Si no encuentro en Google Drive, que es libre. Cuando busco algo, normalmente lo busco mediante Google Drive. Si en caso no hubiera de Google Drive, si fuera una película, utilizo uTorrent para descargar una película. Y hay otros más que también he utilizado, pero en la actualidad me he quedado con esos dos, que sería Google Drive por internet o uTorrent, que es otra forma también de descargar contenido. Ahí probablemente les comente otras anécdotas. Pero volviendo acá al tema, cuando yo descargaba mediante esta aplicación o esta página, te restringe y de cierta manera te limita. Descargas, por ejemplo, si no me equivoco, es 1 giga y luego te aparece una página parecida a esta. Te dice: tu cuota de transferencia es limitada y si quieres continuar tienes que pagar o esperar un tiempo. Esperar un tiempo es aproximadamente, si no me equivoco, 4 horas, 5 horas y reanudas tu descarga. Entonces es algo molesto. Entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Utilizaba el VPN que he instalado ahorita y descargaba el contenido. En esa época el VPN, no estoy muy seguro por qué, pero me funcionaba mejor de lo que funciona ahora. Ya que ahora el ping es bastante, 119, no quiere decir que mi conexión sea mala, sino que por el hecho de simular de que está en otro país, esa latencia va a aumentar. La latencia que tiene, de todas maneras, va a aumentar. Entonces la descarga se hacía más lenta, pero lo podía descargar. Ya no tenía que esperar 4 horas, 5 horas para poder seguir reanudar lo que yo estuviera descargando.
hay otras aplicaciones como la de disculpen, Mega Descargas. Hay una que se llama Mega Download, creo que es el nombre, que también se puede hacer, pero bueno, no estoy muy relacionado, ya que no lo utilizo. Y en la actualidad yo utilizo más Google Drive cuando busco algo. Por ejemplo, cuando busco una película, actualmente la página que ingresaba, que era Movies HD, ya dejó de estar en línea. Por ejemplo, ver una película, por ejemplo, Joker, película en Google Drive. Más o menos así es la forma en la cual busco una película. Que le coloco adicional Google Drive para que me aparezca páginas o claro, páginas que tengan esa película. Ahora está demorando. Venga, por ejemplo, ya, por ejemplo, dice, bueno, esta es de la empresa de Joker, Google Drive. Ya, ¿por qué lo busco de esta manera? Porque ahorita va a cargar y puedo descargarlo de manera directa, en las cuales no me va a restringir, no me restringe la velocidad que yo tenga, ni tampoco me va a restringir el tema de... ¿Cuál es otro que restringe? Ah, ya, el tamaño que tenga la película. Por ejemplo, si pesara 3-4 GB, me descarga todo de manera fluida, cosa que el Mega no lo hace. Llega hasta cierto límite y te va a limitar. Mic off. Mic on. Hay otras páginas que también hacen lo mismo. Por ejemplo, a ver, aparte de Google Drive hay otra que se llama Rapid Share, que son de las más antiguas. Por ejemplo, antes uno más utilizaba Rapid Share, Mega, ¿qué otra más había? A ver, hay otra que conozca, que hayan utilizado para poder descargar contenido. Estas eran las que yo, bueno, más percibía, que era una imagen parecida, te colocaba. Te decía espera un minuto para reanudar tu descarga. Entonces esperabas y bueno, podías descargar el contenido que estuvieras haciendo. Pero ahora, si quisieras descargar contenido que probablemente no lo encuentres de esta manera, yo te recomiendo que utilices uTorrent. Hasta ahora sigue estando vigente. uTorrent es para poder también, nuevamente, descargar contenido. Yo utilizo uTorrent desde hace 3-4 años. Esto también va a depender de la velocidad o la conexión a internet que tú tengas, en las cuales yo lo utilizo para descargar contenido con una gran cantidad de gigas. Por ejemplo, mediante esta aplicación uTorrent, ahí les voy a dejar el link si de repente quieren descargar. A ver, uTorrent. Si de repente quieran descargar esta aplicación. Profe, Sí, dime. estaba comentando que este programa que estás enviando el link es para descargar qué cosa, profe. Te voy a trato de llevar las clases. A ver, uTorrent, a ver chicos, uTorrent es una aplicación que te va a permitir descargar cualquier cosa, así literal. Vas a poder descargar cualquier cosa que sea descargable. Ya sea video, imagen o Claro, cualquier... claro, correcto. Puedes descargar juegos, puedes descargar películas, puedes descargar todo lo que sea descargable, lo vas a poder descargar mediante esta aplicación. Siempre en cuando... ¿Qué, profesor? No hay condiciones, sino que lo que tú descargas, por ejemplo, ahorita voy a descargar algo. A ver, voy a buscar, a ver, película, Joker, YouTube. Lo que hace descargar... Este es mejor, profesor, perdón, que el Tube Cacho, ¿no? Claro, sí. Mejor. Sí, porque uTorrent es la primera alternativa en lo personal que yo tengo cuando descargo algo. Miren, ahorita voy a descargar el torrente. El torrente es un archivo el cual es como, llamémoslo, como una carta de ingreso. Cuando tú descargas un contenido mediante uTorrent, lo que haces es descargar un archivo que tiene la extensión .torrent. Ahí voy a descargar, por ejemplo, esta película. A dar descarga de uTorrent. Probablemente tenga acotadores.
bueno, en este caso no lo tiene. Ya luego les comento el tema de los acotadores. Ya descargo el archivo, lo he descargado en mi carpeta de descargas, acá está. Ya, este archivo no es que ha descargado la película, no. Lo que he descargado es un pase de entrada para poder recién descargar la película. Entonces, ese archivo que tengo ahí, yo tengo acá la aplicación instalada. Acá está uTorrent. Acá dice actualizar uTorrent, no quiero actualizar. Y acá. Ya, entonces acá tengo mi torrente, se llama torrente. Y lo que voy a hacer es insertarlo acá en la lista de descargas. Me va a aparecer la carpeta en donde quiero descargarlo, cuánto pesa el contenido. Miren, la película pesa 5 GB y medio casi. Y le va a descargar en la carpeta de descargas dentro de disco C y nada más. El resto es el nombre y todo ok. Le voy a dar ok. Y listo, va a comenzar a descargar el contenido. ¿Para qué se utiliza más uTorrent? Por ejemplo, uTorrent lo utilizan para descargar grandes cantidades de información. Hace 3-4 años, cuando, como les comentaba, que yo conocí uTorrent, descargué un juego de Batman, creo que era Batman Arkham Knight, que pesaba 60 gigas. Para que se den una idea, pesaba 60 gigas. Para su época era algo muy pesado. Te hablo de hace 2016, 17, 16. En esa época descargué 60 gigas. Me demoré 3 días. Recuerdo que era verano y el día viernes me fui de ¿cómo haría de paseo? Fui a un club de allá en las playas del sur y regresé el lunes. Dejé mi computadora prendida esos 3 días. Regresé el lunes y ya la descarga le faltaba un 5%. Estuvo descargando durante casi 3 días, desde viernes al lunes, 60 gigas. Ya, entonces, ¿por qué les comento esto? Porque puedes descargar grandes cantidades de información. 60 gigas descargar internet para esa época era demasiado. Y en la actualidad descargar 60 gigas probablemente no sea tan exagerado porque las velocidades en la actualidad son muy superiores. En esa época no hay los planes que hay ahora. En esa época los planes eran 4 gigas, 8 gigas, 10, 12. En la actualidad ya hay planes, como han visto, 70, 90. Obviamente la velocidad es muy superior. Ahora le voy a dar alto. Ya. Por ejemplo, ahorita la velocidad que me está descargando es de 7.3 casi. Y se va a demorar, ¿cuánto dice? En promedio 13 minutos. Se va a demorar en promedio 13-14 minutos para descargar 5 gigas. Entonces está dentro de lo normal. Esperar 12 minutos, menos de media hora por una película está bien. En esa época, nuevamente citando, yo descargaba una película, me demoraba un día. Y encima la descargaba en partes. Descargaba parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 y parte 5. Dependiendo cuántas partes tenga la película. Mientras mejor calidad tenía, obviamente pesaba más. Y he descargado películas de 15 partes, 14 partes. Porque en esa época tenía un televisor 4K y quería descargar una película en una resolución superior al HD. Entonces pesaba obviamente que una cantidad mayor. Entonces las películas las dividían en 500 gigas y se hacía un montón de partes. Ya, pero acá en uTorrent no sucede eso. Tú descargas el torrente y vas a descargarlo tal cual lo estoy descargando ahorita. No vas a tener ningún problema. Ahora, por otro lado, algunas veces no estoy muy seguro. De repente es por el servidor que en donde esté alojado, la velocidad de descarga que tenga, la velocidad en la cual vas a descargar el contenido. Entonces aquí puedes utilizarlo para descargar juegos en los cuales no tengas que requerir a muchos links. Cosa que las páginas tienen eso. Tú descargas un juego y te dice parte 1, 2, 3 y lo hacen porque pesa bastante. Descargar un juego en la actualidad, un juego de la actualidad pesa 20 gigas, 15 gigas, 14, 10. Ya más de 5 gigas está considerado dentro de lo superior. 1 giga ya es algo normal, descargar ese contenido, pero ya descargar 15, 20, 40 gigas ya es mucho. A ver, pregunta ese profesor para celulares. En celulares, buena pregunta. Creo que no, a ver, voy a ingresar a mi... Este también es un emulador, sino de Android. Vamos a entrar a la Play Store, a ver,
La verdad no estoy seguro. A ver, buena pregunta, YouTube. Parece que sí. No lo he probado. A ver, voy a probarlo. Ya en la próxima clase te confirmo qué tal funciona. Pero lo ideal sería que lo tengas en la computadora, porque la velocidad del celular va a ser inferior. Entonces se va a ver afectada tu velocidad. Inferior queda después. Claro, siempre de lejos la velocidad mediante la conectividad mediante cable obviamente va a ser superior. Entonces por el celular parece que sí se puede, ya que la aplicación está alojada en la Play Store, pero la velocidad que puedes hacer ahí bueno, ahí va a ser un poco ahí va a ser distinta a como lo podrías descargar mediante computadoras. Entonces aquí puedes buscar cualquier cosa. Por ejemplo, ahorita estoy buscando películas. Por ejemplo, a ver, voy a entrar a una página de videojuegos. Por ejemplo, a ver, Batman Arkham YouTube. Y hay páginas. Hay páginas que miren ya. Mira, tamaño 8 gigas y te aparece el torrente. Entonces descargas el torrente, ya lo descargó y lo puedo colocar acá para que me haga la descarga de ese videojuego. Acá está. Profesor, y disculpe una consulta, ¿y eso se puede, esa aplicación que está diciendo, se puede descargar por celular o solamente por computadora o por laptop? Sí, justo eso era lo que había preguntado su compañera Michelle. Sí se puede descargar en el celular para que puedas descargar más contenido, pero la velocidad no va a ser la misma. O sea, la velocidad va a ser inferior a como lo descargues mediante la computadora. Lo recomendable sería que lo descargues en la computadora para que de ahí puedas descargar mucho más rápido. Puedes descargar contenido mucho más rápido. ¿Por qué no lo recomiendo por celular? Porque si tú lo haces de celular, por un lado la velocidad va a ser inferior y por el otro lado te va a consumir mucha batería, ya que va a estar en constante uso del tema del internet. Es algo constante. Cosa que, por ejemplo, cuando tú estás en página web, algunas cosas que tú estés navegando van a quedar en segundo plano, en las cuales no consumen muchos recursos. Pero como esta es una descarga, va a estar en algo constante y que probablemente tu batería se consuma mucho más rápido. Entonces no lo recomiendo tanto por celular. Entonces, por ejemplo, miren acá este juego que ha entrado en un segundo plano, me dice que lo va a descargar en 4 horas, que es casi el mismo espacio que tiene. Voy a cancelar las descargas ya que no lo necesito, ni el juego ni la película, pero solamente era algo demostrativo. Entonces, lo puedes hacer mediante la computadora. Dice profe, programa. Sí, se llama uTorrent. Ahí descargas la aplicación. Se llama uTorrent 3.55, que es la última versión que hay, creo. No estoy seguro si ha habido una actualización más. Entonces es bastante útil. ¿Qué otras cosas más puedes hacer acá? Descargar series completas. Es otra cosa que también un tiempo se puso muy de moda. Podías descargar series completas. O sea, ya no tenías que buscar capítulos por capítulo, sino podías descargar los 20 capítulos que pueda tener una temporada y dejarlo descargando ahí. Entonces, nuevamente yo les comentaba, yo tuve una época en mi vida en la cual sí era loco de descargas. Descargaba películas hacia diestra y siniestra. Y hasta a veces era como ingresar a internet. No me sentía a gusto si no descargaba algo. Siempre tenía que descargar algo, sea lo que sea, para ver en mi caso una película. Ahora dice el profesor y el Mega. En Mega es igual, pero Mega, como les comentaba, te restringe la velocidad. No, disculpa, no te restringe, sino que te limita. Llega a cierto punto en el cual te dice el límite de transferencia ha llegado a su punto máximo y tienes que tener una cuenta de paga o tienes que valerte de otras aplicaciones que te permitan descargar de forma entre comillas ilegal. Entonces por eso que Mega no recomiendo. Recomiendo, si vas a descargar por acá, sea mediante Google Drive. O sea, lo que tú buscas, agrégale la palabra Google Drive. ¿Por qué Google Drive? Porque lo que tú descargues mediante que se haya alojado en Google, no te va a restringir la velocidad. No te restringe la velocidad y no te va a restringir lo que sea que tú descargues.
puedes descargar 20 gigas, 30, la cantidad que tú quieras y no te va a aparecer ningún mensaje o algo que te interrumpa la descarga. Profe, una consulta. Ujú. Con referente a ese programa, ¿puedo descargarle directo por por Google Chrome? Ah, ya. O tengo que ir a Google Play primero. No, a ver. Nuevamente repito el proceso. A ver. Una vez que ya tienes la aplicación instalada, así como yo lo tengo ahora, en internet, en Google, vas a escribir lo que tú quieras descargar. Por ejemplo, Sí, ya lo estoy haciendo ahorita, por directo ejemplo, por internet. por ejemplo, quieres descargar una película. Por ejemplo, había colocado Joker. De repente quieres buscar ahora último la película, de repente Mulan, y le agregas la palabra uTorrent. A ver, por ejemplo, dice Mulan 2020 porque es este año la película. Y le agregué la palabra uTorrent. Y me pongo a buscar el torrente. Lo que yo descargo de Google es el torrente. No es la película en sí, sino es el torrente en el cual es el pase para poder yo descargar la película. Entonces en internet me pongo a buscar el torrente y una vez que yo tenga el torrente, recién voy a poder descargar la película. Ya todo. A ver. O sea que hay varias páginas ilegales, a ver. Por ejemplo, esta película se volvió muy, ¿cómo se llama? Tuvo bastante expectativa porque era una película que se había, ¿cómo se le dice? Se había estrenado mediante plataforma de streaming, ya que no era en el cine, entonces tenía mucha expectativa. A ver, bueno, ahorita no encuentro un buen torrente. Por eso que también es chamba ponerte a buscar un lugar en el cual puedas descargar ese archivito que tiene ese símbolo de la U, de uTorrent. Entonces es trabajo. Y ya, si de repente te familiarizas más con el tema de descarga, ya se te hace más sencillo. Y hasta a veces hay cosas que se hacen mucho más complejas y requieres de repente a alguien que sepa buscar. Hay gente que se especializa en esto, en buscar páginas en las cuales puedas descargar, porque a veces tienes que estar probando y a veces no encuentras lo que tú buscas, ya que cuando descargas una película a veces lo quieres en español, el que te encuentras de repente no tiene el español y tienes que seguir buscando, de repente es una versión que está incompleta y es todo algo un poco complejo, la verdad, descargar películas, más por el película. Videojuegos es un poco más simple, por lo que es mucho más global, depende también del videojuego también. Bueno, entonces ahí me voy a quedar ahorita a mitad del tema de uTorrent. Y en la próxima clase les sigo hablando más de los distintos programas que hay. Por ejemplo, hay otro que se llama Kodi, que también es para ver películas, como un buscador. Un tiempo lo utilicé, en la actualidad yo no lo utilizo, pero de todas maneras se los comento, que también es para ver películas online. También hay páginas, si bien es cierto hay páginas para ver películas online, pero esta aplicación me pareció agradable por lo que me evitaba el trabajo de eso, de buscar páginas. Colocaba la película que deseaba ver y me obviaba ese trabajo de estar buscando página por página, buscar la película que deseaba ver. Entonces, en la próxima clase les comento más sobre este tema. Antes de retirarnos la lista, a ver, ahora sí ya ingresamos netamente a internet. Le voy comentando más cosas o pequeñas ayudas que puedan tener. Por ejemplo, hoy de repente se los dejo para que vayan investigando un poco más sobre uTorrent, en lo cual sí es recomendable que lo tengas para que puedas descargar contenido. Ahora, algo importante es que si te vas a dedicar a esto, a descargar cosas, tienes que tener almacenamiento, porque si no se te va a llenar rápido tu disco duro que tú tengas y se te va a saturar, se te va a llenar y vas a tener que eliminar cosas para colocar más cosas. Entonces ya les comento más a fondo en la próxima clase. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Ya nos vemos el próximo. Sí, profe, dime. pero si yo grabo, digamos, cualquier cosa, sea imágenes, más que todo para trabajo, ¿no? Fotos o videos educativos, ¿no?
yo digo, yo grabo eso, yo debería automáticamente bajarlo o grabarlo en un disco duro externo, ¿no? Aparte, para evitar que se llene mucho, ¿no? Ah, claro, La claro. memoria. Sí, el disco duro externo. Disco duro. Su razón de ser es almacenamiento. No se utiliza para instalar sistemas operativos, o sea, para que corra Windows acá, no. Su razón de ser es guardar información que no esté dentro de la computadora, en la cual Así es. lo puedas almacenar y puedas requerirlo de manera como un USB grande, como un USB de mayor Así es. capacidad. Entonces aquí lo utilizas para eso, guardar música, imágenes, fotos o tu información personal que sea más relevante. Ok, Ya, entonces, profesor. chicos, ahí nos quedamos, cuídense mucho, nos vemos en la próxima clase. Por ahí me preguntaban si va a haber evaluación. La evaluación es el día miércoles. A ver, lo repito, la evaluación es el día miércoles 4 de noviembre, ¿está bien? Nuevamente lo comento, miércoles 4 de noviembre es la última evaluación. Bueno, entonces ahí nos quedamos, cuídense todos, nos vemos el próximo viernes. Este va a Hasta ser de luego. todo el Kabul, ¿no? Dime. Este va a ser de todo el Kabul.